Bueno, en la segunda parte entonces estábamos escuchando a Javier que nos hablaba sobre el régimen nacionalsocialista y el derecho penal cotidiano, digamos, en aquel momento. Y en el último tramo empezó a hablarnos sobre las cuestiones doctrinarias y estaba desarrollando el tema de la intervención de Welser y del finalismo. Y bueno, como a los alumnos en todos lados les interesan estos temas, vamos a continuar entonces. O sea, tanto con Welser como los seguidores de Welser. Es importante, bueno, Welser era una versión, digamos que su énfasis en el desvalor del acto y en los aspectos éticos, sociales, no era incompatible con una serie de postulados del nacionalsocialismo, pero podríamos decir una versión moderada, digamos, dentro de las versiones que se tuvo con respecto al derecho penal. Hubo la versión extrema, era por ejemplo con Chaftan, y Chaftan después en la República de Weimar no en la República de Weimar, perdón, en la República Federal Alemana desempeña un papel muy importante, y es uno de los principales especialistas, por ejemplo, después en derecho penal juvenil. Y así con respecto a los autores, es muy interesante el libro de Ingo Müller, digamos, de los juristas del horror o juristas temibles, en donde hace un desarrollo de esa continuidad, digamos, entre los profesores que desempeñaron un papel importante durante el nacionalsocialismo y después el papel que siguen desempeñando en la República Federal Alemana después de la caída del nacionalsocialismo. Bueno, quiere decir que en cierta forma, en algunas líneas doctrinarias, en algunos temas específicamente, hay una continuidad anterior al nacionalsocialismo en la República de Weimar, el nacionalsocialismo e incluso posterior, en la época posterior. Sí, por supuesto. Sí. ¿Y puede decirnos algo de la actualidad de la doctrina alemana? Sí, bueno, en cuanto a la doctrina actual, por supuesto, el gran énfasis que ha logrado digamos, las corrientes funcionalistas, digamos, moderada o extrema, y por supuesto una de las preocupaciones aquí en Latinoamérica es la gran cantidad de seguidores que tienen las concepciones de Jacobs en Alemania como parte del funcionalismo extremo, y creo que también es muy diferente ser partidario de Jacobs en Alemania a ser partidario de Jacobs en Latinoamérica, con todas las tendencias autoritarias que existen en los países latinoamericanos y que llevadas a, digamos, en forma coherente estos principios dentro de Latinoamérica, crearán, por supuesto, muchos problemas contrarios a un Estado de Derecho, digamos, a diferencia de la formulación dentro de Jacobs en Alemania, que no deja de ser problemática, pero se da dentro de un contexto de un Estado de Derecho muy consolidado, digamos, desde hace varias décadas. Y por supuesto, muy preocupantes también sus referencias al derecho penal del enemigo, que aunque él diga que son con un carácter meramente descriptivo, creo que no lo es, como lo demuestra su propio concepto de persona, y pues también la justificación de este derecho penal del enemigo, que en Latinoamérica lleva formas extremas, por supuesto. El derecho penal del enemigo, hay también diversos matices, hay matices jurídicos que encuentran acogida en nuestras normativas, que tienden, digamos, a penas elevadas, a una limitación de las garantías, y hay también tendencias totalmente extremas en Latinoamérica que llevan también a esas reacciones meramente de hecho, con base en un discurso del derecho penal del enemigo. Bueno, Javier, te agradezco el tiempo que has dedicado, y seguramente quienes visitan esta página estarán muy agradecidos también de haberte escuchado en estos temas tan importantes. Gracias. Bueno.